Ok. Muy bien. Confirmando audio. ¿Me escuchas? Aló, confirmando audio. Okay. Perfecto. Okay. Entonces, vamos a ver un poco, poner las láminas, pero esto no será una clase de láminas, verás. Vamos a trabajar de manera dinámica, así que yo tengo acá un pizarrón, porque hay cosas que escribir y hay detalles que no se pueden poner en lámina. Y entonces, para darle velocidad y rapidez a lo que quiero expresar, ¿ok? Entonces, de todas maneras, vamos a poner nuestra lámina, ¿ok? Este mini curso, estas clases que vamos a ver, se tratan de conocimiento básico para un curso de física de cuarto año. El problema es que los cursos de física varían según el profesor. Yo doy física de cuarto. Entonces, en física de cuarto hay un temario. Ese temario, que es el que debería ser, incluye los tipos de movimiento y problemas de movimiento, pero ya más completo y más profundo que tercer año. Por ejemplo, lanzamiento de proyectiles, movimiento circular, movimiento armónico simple o movimiento de péndulos, fluido, principio de Pascal, principio de Arquímedes, las leyes de Kepler, las leyes de Newton. Pero eso necesita un conocimiento previo. Está acá, del lado izquierdo. El estudiante normalmente llega sin manejar cierto conocimiento. Y eso hace muy difícil después la resolución de los problemas. Aquí falta algo, pero vamos a leerlo. Despejes, valor numérico de una ecuación, ecuaciones y sus tipos, inecuaciones, la diferencia entre ecuaciones e inecuaciones, ángulos, rectas paralelas, teorema de Pitágoras y la conversión de unidades. Fundamental. Convertir las unidades, saber en qué sistema estamos trabajando y saber cuáles son los parámetros básicos y las unidades compuestas. Eso es fundamental. La verdadera ciencia, lo que se va a aprender de ciencias naturales en bachillerato, se aprende básicamente en cuarto y quinto, tanto en física como en química como en matemáticas. El resto, los 3 años anteriores, es simplemente irse por las ramas. Acá, cuarto y quinto, es donde se va a ver realmente la poca o mucha matemática que se aprenda, la mucha o poca física que se aprenda y la poca o mucha química que se aprenda. ¿Ok? Eso es indiscutible. Estos 2 años son verdaderamente el conocimiento real de lo que se quiere. En física hay cosas básicas y elementales que hay que saber. Por ejemplo, las magnitudes básicas. Eso no está en la lámina. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy colocando acá triángulos. Hay un problema en esto de los triángulos, porque la gente se confunde entre un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, escaleno, equilátero. Entonces,
tú le pones un triángulo escaleno y quieren resolverlo con senos y cosenos. Eso es imposible, porque seno, coseno y tangente, que lo va a ver en trigonometría y matemáticas, se utiliza en triángulos rectángulos, es decir, donde uno de los ángulos es 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. El conocimiento que hasta este instante tú debes tener de esto es que esto se resuelve por Pitágoras. Eso sí hay que saber. Ahora, las identidades trigonométricas, ley de cosenos y de senos y demás, eso todavía no. Pero que esto se puede resolver a través del teorema de Pitágoras, eso sí hay que saberlo. Y el teorema de Pitágoras es fundamental manejarlo y cuándo debemos usarlo y cuándo no. ¿Ok? Te voy a preguntar, ¿tú me estás escuchando bien? ¿Se entiende bien? ¿Estás viendo las láminas? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, Sí, ahí sí, no está. hay problema. Equilátero, isósceles, escaleno, etc. Esto comienza con despeje, pero antes de empezar directamente, porque despeje es la primera parte de las 6 que tiene tu guía. ¿Okay? Tiene 6 partes. La primera es despeje y la vamos a resolver toda. Vamos a especificar cuáles son las magnitudes básicas en física. ¿Cuáles son? Longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. Y le puedes añadir una cuarta, la temperatura. Esas son las magnitudes básicas porque estamos en un mundo tridimensional, donde todo tiene ancho, largo y profundidad. Después hay unidades compuestas como el Newton o el Joule. Y por supuesto hay un sistema internacional, MKS, CGS, etcétera, etcétera. Yo en mis problemas normalmente pongo todas las cosas en unidades diferentes. La masa en gramos, la longitud en millas, la velocidad en nudos, etcétera, para que la gente tenga que hacer la conversión. O sea, hay unidades simples, perdón, hay magnitudes básicas, unidades simples y unidades compuestas. Después tenemos 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo y las 2 fuerzas nucleares, la débil y la fuerte. De ahí se deriva el resto. Y después tenemos en física el estudio de un sistema. El sistema lo define la persona, que puede ser una galaxia o puede ser una mesa. Ese sistema se va a estudiar desde el punto de vista de las interacciones energéticas con el resto del ambiente. Ese es el objetivo de la física. El objetivo de la física de cuarto básicamente es el estudio del movimiento. Y como digo, ya no movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, etcétera. Eso es muy sencillo. Lanzamiento de proyectiles, movimiento parabólico, movimiento circular y movimiento armónico simple, es decir, movimiento pendular. O sea, entre otros. ¿Ok? Porque aquí hay que ver entonces caída libre, pero también lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Etcétera. Entonces, tu guía empieza por despejes. Y es lo lógico. Sí. Hay que manejar muy bien los despejes. Alguna vez yo conté el número de fórmulas que se utilizan en física y a la final eran como 100 y pico. Pero no es cierto. No es cierto. El número de fórmulas que uno ve a lo largo de todo el año, si acaso es 15 o 20. El problema
es que de cada una se derivan muchas más porque depende de lo que tú estés buscando. Si vas a despejar la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración, lo que sea. De una fórmula pueden salir 5 o 6, por eso es que parecen bastante, pero en realidad no es así. De tal manera que si yo sé despejar muy bien, yo no tengo que memorizar nada. De hecho, ciencias naturales se caracteriza básicamente porque no es necesario, no es necesaria la memorización. Lo que es necesario es el razonamiento. Eso sí es necesario. Entonces, una cosa es memorizar 200 fórmulas y después no saber cuál de ellas necesito. Y otra cosa es interpretar el problema, saber qué es lo que estoy buscando y saber despejar. Entonces, esas dos cosas distintas. ¿Ok? Sí. Entonces, básico, muy básico. Empecemos por lo muy básico para después complicar el panorama. Una ecuación son dos términos separados por un signo igual. La diferencia con una inecuación es que en la inecuación no hay un signo igual, hay un signo mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Esta es la diferencia entre ecuación e inecuación. Pero ambas tienen dos términos. Acá nos vamos a referir ahora a las ecuaciones. Entonces, cuando yo voy a pasar algo, una variable, un número, una constante, desde un lado para el otro, los signos van a cambiar. Lo que sea positivo pasa a negativo. Lo que esté multiplicando pasa dividiendo. Y los cuadrados pasan como raíz. Y ojo, también puedo despejar logaritmos, senos y cosenos, etc. Pero eso no es tema de acá porque eso es matemática de cuarto. Y eso usted lo tiene que ver primero. Entonces, no lo voy a dar acá y no lo incluí por eso. Esto es conocimiento que debe tenerse al llegar a cuarto. Y usted todavía no ha visto cuarto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Una simple, muy simple ecuación. Son dos términos, como dije, lado izquierdo, lado derecho, separado por un signo igual. Y le dice despeje R. Aquí no importa lo que signifique A, R, pi, no nos interesa. Vamos a despejar R. Eso es todo. R es igual a ¿qué? Veamos. Lo que se tendría que hacer. Primero, R está multiplicando a pi. Y después está elevado al cuadrado. Esta multiplicación significa que esto va a pasar para el otro lado, dividiendo. Y ojo, espero que me estés escuchando y entendiendo bien, porque después lo vas a hacer tú. ¿Ok? O lo vamos a hacer en conjunto. ¿Ok? Para eso está aquí el pizarrón, porque ahora vamos a trabajar. Entonces, este cuadrado debe pasar como raíz. Entonces, ¿cómo sería? Sería la raíz cuadrada de A dividido entre pi. Este es el despeje de R. Repito. R está multiplicando a pi y está elevado al cuadrado. Cuando yo voy a despejar pi, esta multiplicación se convierte en división. Por eso acá A está dividiendo a pi. Y este cuadrado pasa como raíz. De tal manera que esta es la raíz cuadrada de A dividiendo a pi. Este es el despeje de R.
Este es un despeje simple, muy simple. Vamos ahora a despejar C. Esto que estás viendo allí es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, vamos a despejar C. Te voy a dar un minuto para que despejes y me digas exactamente el valor de C. Ok. Primero, como ambos, tanto A como B, están al cuadrado, se pueden sumar dando AB a la 2. O no, estoy seguro de eso, si no. No, ya va. Bueno, Bueno, vamos a ayudar. Ya hay mucho más ejercicio y tendrás la oportunidad de hacerlo. Veamos acá. Yo voy a despejar C. Y C, lo único que tiene, es que está elevado al cuadrado. pasa. Lo cual significa que el resto no tengo que tocarlo. Entonces, yo voy a sacar este cuadrado. Ya yo sé, o debo saber, que el cuadrado pasa como raíz. Lo cual significa que aquí necesariamente tiene que ser una raíz. Entonces, vamos a colocar la pantalla completa. Aquí se está viendo, C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Más B al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a colocar aquí la ecuación original. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Vamos a suponer que yo no quería C. Vamos a suponer que yo quería A. ¿Ok? Yo quería despejar, era A. Ok. Entonces vamos a ver. Tendría que pasar. ¿Cómo se despeja? Vamos a ver qué tiene A. A está sumando a B cuadrado. Eso hay que quitar. Y después hay un cuadrado. Pero ya yo sé que ese cuadrado va a quedar como raíz. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ojo, que aquí hay un orden. Cuando yo voy a despejar, hay un orden. Yo no puedo despejar primero el cuadrado. Yo tengo que quitar primero lo que está al lado. Es decir, lo primero que debo eliminar es B. Y después encargarme del cuadrado. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Sería A igual raíz. ¿Raíz de qué? C cuadrado no lo toco porque ya está en el otro lado. Pero B cuadrado va a pasar para allá. Está sumando, es positivo. Así que va a pasar negativo. Menos B cuadrado. Y yo puedo inclusive despejar B si quiero. Es decir, como puedes observar, de una ecuación salen 3 ecuaciones. Porque perfectamente puedo calcular C
puedo calcular B o puedo calcular A. Y eso va a pasar en física N veces. En una ecuación quizás tú puedas sacar 5 o 6 ecuaciones. Por eso es que cuando la gente hace un formulario, se asusta porque dice física. Hay como 200 fórmulas, no sé cuántas, 150. No es cierto. Eso no es cierto. En el curso pasado, este que terminó en julio, yo conté el número de fórmulas que se le dieron a los muchachos. 8. 8 fórmulas en todo el año. 8. Ok. Claro, de esas salían otras. Por supuesto que después eran muchas más. Pero fórmulas, así como está el teorema de Pitágoras, 8. Entonces no es tanto que para sentirnos abrumados, no es cierto. Vamos a continuar y vamos a ver otras fórmulas. Vamos a ver esta fórmula. Esta es una fórmula, esto es una fórmula de química, pero no nos importa. Realmente aquí no tiene importancia si es de química, física, lo que sea. Aquí estamos viendo despeje, nada más. Esto que está a la Un izquierda segundo. es porcentaje peso-volumen. Dice, eso es igual a peso de soluto en el numerador, en el denominador volumen de solución por 100. Despeje el volumen de la solución. Despeje el volumen de la solución que está en el denominador. Es decir, que está dividiendo, lo cual significa que el resto va a pasar de qué manera. Bueno, mientras borro la pizarra, te doy un par de minutos para que lo medites y ya lo vamos a resolver. Pero ve adelantándote mientras borro y ve pensando cómo sería. Despejar el volumen de la solución. Ya. Sí, ya ¿Me va escucha? porque la pizarra se borra con alcohol, entonces tranquilo, que tienes. Ok. Yo tuve ahorita una pequeña interferencia. ¿Me podría repetir qué es lo que tenía que hacer? Lo de despejar el volumen de la solución. El resto sí lo hay. No entendí bien. Ok. No. Ajá. Tuve un pequeño problema en internet y no le escuché bien la parte de despeje el volumen de la solución. ¿Podría repetirme el ejercicio? Que no escuchaste bien. Ok. Ok. El ejercicio, esta es una fórmula que dice porcentaje peso-volumen es igual al peso de soluto sobre volumen de solución por 100. Yo quiero despejar el volumen de la solución que está en el denominador. Ese es el que quiero despejar. La pregunta es, ¿cómo va a quedar? Entonces, volumen de la solución. Ok. Yo lo... Ajá. Yo lo que haría sería... No se tiene el porcentaje del peso o volumen solución. No se tiene porcentaje. No. Aquí no. Esto del No, lado no. Lo izquierdo, que yo estaba pensando.
Eso es un porcentaje, pero eso es una Esa es la variable, no fórmula. importa. Eso es como decir X. Ok. Y aquí está 100. Arriba es peso, abajo es volumen. Vamos a quitarle un poco las palabras. Peso sobre volumen por 100. Quiero despejar volumen. ¿Está? ¿Qué es lo primero que despejo? ¿Qué es lo primero que saco? Saco el volumen, o sea, saco el volumen de ahí, o lo muevo para el otro lado porque es negativo. No puedes sacarlo todavía. No puedes, porque fíjate que aquí tienes una multiplicación. No puedes sacar el volumen Lo primero sería. directamente. Tienes que ir sacando lo que está alrededor. ¿Ok? No es sacar el volumen. El volumen déjalo ahí del lado derecho. Eso no importa. Puede quedar del lado derecho o puede quedar del lado izquierdo. Eso no tiene relevancia. Lo que tienes que sacar es lo que está alrededor de lo que quieres despejar. Despejar es dejar lo que tú quieres solito. Eso es lo que significa. Entonces, lo que quiero dejar solo es volumen. Y quitar lo que está ahí. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que paso al lado izquierdo? ¿Qué es lo primero? Yo diría el peso absoluto o el por cien. Alguno de los dos lo pasaría al otro lado del resultado. Claro, uno de los dos. Pero realmente lo que pasa del lado para el lado izquierdo es el 100 de primero. ¿Ok? Pasaría a dividir. Exactamente. Vamos a parar acá, colocar acá. Entonces, vamos a dejar esto así. Esto está peso de soluto todavía sobre volumen de solución. Y pasé para allá el 100. Entonces queda porcentaje peso volumen sobre 100. Ya hice un primer despeje. Ahora el volumen está un poco más solo. El 100 que estaba multiplicando pasó dividiendo. ¿Ok? Esto que está aquí lo puedes llamar X. Eso no importa. Eso es una variable. Entonces, ahora es evidente que si yo lo que quiero es el volumen, necesito pasar el peso. La pregunta es, ¿cómo? Ok. Teniendo en cuenta que él no es el como tal el que está dividiendo y es positivo, debería pasar al otro lado como negativo, o sea, restando No, a. no, 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 Porque no, él no, no, no. no es número. Esto va a pasar con su signo. ¿Qué está multiplicando y qué está Ok. dividiendo? O pasa multiplicando o pasa dividiendo. Pero con su Ok, entonces signo. pasa multiplicando. Entonces pasa Fíjate. multiplicando el peso. Hay dos formas. Eh, Aquí hay dos formas de hacerlo. Una forma larga, una forma corta. Yo puedo decir, o sea, ya cuando uno sabe, lo hace directo. Fíjate bien lo que voy a hacer. Fíjate bien. Voy a pasar esto para allá. Si estuviese abajo, lo pasaría multiplicando, porque volumen está dividiendo. Pero resulta que no. En una división, este es el dividendo. Entonces, esto pasa para arriba. Esto sería, voy a poner un implica, no un igual, ojo. Y el volumen de la solución sería peso de la solución sobre porcentaje peso-volumen sobre 100. Ahora hay que hacerle una doble C. Esto se hace directo cuando uno sabe, ¿no? Y entonces queda el volumen de la solución como peso del soluto por 100 entre porcentaje peso-volumen. ¿Ok? sí. Pero hay otra forma de demostrar que esto es así.
Yo te voy a dejar que lo copies para hacerlo de la otra forma. La otra forma es más lógica. Es más lógica, más de acorde a lo que uno está diciendo, porque aquí hay un principio que es la doble C que hay que manejar, ¿no? Ojo, cuando yo tengo fracciones en una fracción. Esto es una fracción, pero además abajo hay otra fracción. Entonces tengo que resolver por una doble C, es decir, aquí como no hay nada en el denominador, le pongo 1 y no pasa nada. Y entonces numerador por denominador, denominador por numerador. ¿Por qué yo puse esto arriba? Interesante. Pero si yo no sé eso, lo puedo hacer siguiendo la lógica que vengo desarrollando. Cópialo y ya lo voy a resolver por la otra vía. Y vamos a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Puedo borrar, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a borrar. Tengo entonces peso del soluto sobre el volumen de la solución entre porcentaje, peso volumen sobre 100. Eso ya estaba claro. Eso ya se sabía. Ahora sigo la lógica. El volumen de la solución está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Ya? Entonces esto queda, peso del soluto es igual a porcentaje, peso volumen sobre 100 por el volumen de la solución. Y ahora hago otro despeje. Así. Hago otro despeje. Fíjate bien. Ve la lógica. Volumen de la solución está dividiendo. Lo paso multiplicando. Eso está dentro de la tablita que tenemos y dentro de las reglas que dijimos. Y no pasa nada. Entonces ahora este factor está multiplicando. Lo paso del otro lado siguiendo la lógica. ¿Ok? Entonces, digo, peso del soluto sobre porcentaje peso volumen sobre 100. Vamos a poner esto así porque igual a volumen de soluto. Porque esto igual hay que dividirlo entre 1. Y vuelvo a aplicar la doble C. Y esto va a quedar volumen de soluto a peso de soluto por 100 entre porcentaje peso volumen. Y eso era lo que teníamos antes. Se hizo siguiendo la misma, así para que lo tengas todo, lo puedas ver y copiar. Siguiendo la misma tónica y la misma lógica. Repito, el volumen estaba dividiendo. ¿Ok? Pasa multiplicando. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y cuando yo tengo una fracción dentro de otra fracción, aplico doble C, que es numerador por denominador y denominador por numerador. Si uno de los términos está solo, lo divido entre 1, porque cualquier número dividido entre 1 es el mismo. Es un truco, un artificio matemático válido porque yo no estoy alterando el peso del soluto. Aunque yo lo divida por 1, sigue siendo el mismo peso del soluto. Igual, por ejemplo, cuando yo tengo
una ecuación y elevo ambos miembros al cuadrado, no la estoy alterando. La altero si elevo uno de los miembros, pero si elevo los dos, no. Eso se ve mucho y se va a ver cuando estudias logaritmos, por ejemplo. Muchísimo. Porque para despejar un logaritmo vas a tener que aplicar unas propiedades. Y muchas veces tienes que aplicar logaritmos en ambos miembros de la ecuación, que no altera la ecuación. ¿Okay? Entonces fíjate que lo hemos resuelto de dos maneras distintas, aplicando cosas distintas, pero hemos llegado a la misma solución. Yo te sugiero que uses la segunda, porque es la lógica. Si dijimos algo está dividiendo, pasa multiplicando, pásalo multiplicando. Así sea la variable que tú quieres, porque tú tienes que sacarla del denominador. Pero tú tienes que sacar eso del denominador para poder dejarlo después solo. Vamos entonces acá. Muy bien. Entonces, vamos ahora a otra ecuación. Esta es otra. Esto es porcentaje, volumen, volumen, volumen de soluto sobre volumen de solución. Y ahora quiero despejar volumen de soluto. Ah, ya va, falta el 100. Ojo, ahora voy a despejar lo que está arriba. Esto es más fácil. Esta sí está bien sencilla. Y esto se hace en un solo paso. Te voy a dar 2 minutos para que lo hagas. Sí. Yes. Ok. Una pregunta sería más o menos así. Primero debería pasar el 100 que está multiplicando, lo paso al otro lado del Exacto. signo igual y queda dividiendo. Como lo que se está buscando es el volumen del soluto de la solución se mueve también al otro lado y como esta es la que está dividiendo, pasa a multiplicar. Perfecto, hágalo. Entonces sería porcentaje, volumen solución, entre 100 por el volumen de la solución. Exacto. Vamos a colocarlo entonces, vamos a hacerlo en la pizarra. Y sería entonces el volumen del soluto, sería porcentaje, volumen, volumen, entre 100 por el volumen de la solución. Listo. Esa sí no tiene ningún problema, porque lo que queríamos despejar estaba en el numerador. Ya tú te diste cuenta que despejar es simplemente sacar lo que quiero solo, sin que esté elevado al cuadrado, ni que tenga raíces, ni que tenga nada. Solito. ¿Ok? Eso es despejar. A veces el enredo está cuando yo quiero despejar algo que está en el denominador. Ahí se produce cierto enredo. Pero si uno sigue esta lógica que hemos desarrollado, no va a pasar ningún enredo. Ninguno. Ajá. Ok. Bueno, entonces vamos a ver los ejercicios de la guía. Si quieres, Y los ejercicios de la guía los tenemos acá. El primero. Ok. Esto es una ecuación, por supuesto, de movimiento, pero eso no nos importa. ¿Ok?
simplemente nos dedicamos a las letras. Lo leo. D es igual a B sub 0 por T más A por T cuadrado entre 2. Me dice que despeje, primero que despeje B sub 0, después que despeje A y después que despeje T. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos primero a despejar B sub 0. Fíjate bien. B sub 0, ¿qué es lo que tiene al lado? Está multiplicando a T y después tiene una expresión. A mí, yo no me meto con toda la expresión. Esta expresión pasa completa para allá. Y aquí está sumando. Pasa de forma negativa. Va a pasar restando, exacto, completa, de una vez. Entonces, vamos a copiar. Ya va, déjame borrar para copiar. D igual a B sub 0 por T más aceleración por T cuadrado entre 2. Entonces quitamos esto y vamos a poner la pizarra. Perfecto. Rápido. Esto pasa restando. Ya, de una. D menos A por T cuadrado entre 2 es igual a B sub 0 por T. Chévere. Y ahora necesito eliminar T que está multiplicando y va a pasar dividiendo. ¿A quién va a dividir? A dividir a todo. T menos A por T cuadrado entre 2 entre T es igual a B sub 0. ¿Ok? Sí. Ahora que esto después se puede reacomodar y todo lo que tú quieras, eso no me lo están pidiendo. A mí no me están diciendo que ponga eso bonito. Me dice que despeje B sub 0. Ya está. ¿Ok? Y así se despeja B sub 0. Vamos a poner de nuevo la guía. Después nos piden algo más complicado, porque ahora nos piden A. Y después nos piden T. La única diferencia entre A y T, pero ¿cuál T? Porque yo puedo interpretar que es esta T, ¿no? En la fórmula, esta T y esta T es la misma. Es la misma. Es decir, yo para despejar T voy a tener un problema, porque esta T está elevada al cuadrado y esta no. Ojo, porque resulta y pasa, ya acontece que tú esta T con esta T no puedes decir esto es cubo. Eso no es cierto, compañero. O sea, cuando me dicen aquí en esta fórmula despeje T, la pregunta es, ¿esto se puede hacer? Esta es la primera pregunta que tengo que hacerme. Yo puedo despejar T. ¿Cuál T? Primero, ¿cuál T? Esta T y esta T es la misma. Esto es tiempo. ¿Cuál T? Y además, esta está elevada al cuadrado. Esto va a crear una ecuación cuadrática. O sea, esto no es tan simple. Ahora, despejar A sí es simple. No es. Lo primero que elimino es esto que está acá, que está positivo, pasa a negativo. Vamos a hacerlo rápidamente en la pizarra. Ve haciéndolo conmigo. Al pasar B sub 0 por T, para allá queda negativo. Entonces queda D menos B sub 0 por T. Igual a A por T cuadrado entre 2.
Después paso el 2. Primero tengo que eliminar lo que está en el numerador, denominador, etcétera. Elimino el 2, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda 2 por t menos b sub 0 por t es igual a A por t cuadrado. El t cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces queda 2 por d menos b sub 0 por t entre t al cuadrado es igual a A. Y ya te voy a poner cómo queda. Ok, así queda. Ahí lo tienes. Entonces, repito, voy a despejar A. Esta expresión que estaba del otro lado estaba positiva, la paso negativa porque deshago de eso. Entonces me queda d menos b sub 0 por t entre la expresión. Pero cuando yo voy a despejar de aquí, tengo que eliminar primero el 2. Primero se elimina el denominador. Entonces eso pasa multiplicando. Por eso aparece aquí 2 por d menos b sub 0 t es igual a t cuadrado. Pero como me está molestando aquí el t cuadrado, y ese t cuadrado está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, por eso es que ahora aparece aquí y me va a quedar 2 por d menos b sub 0 t entre paréntesis sobre t cuadrado entre a. Fíjate bien que yo no elimino t con esta t ni a balazo, ¿no? Eso no se puede hacer. Aquí hay una resta. No se puede simplificar. Por eso es que el ejercicio, cuando después te dicen despeje t, la pregunta es si se puede despejar. Yo puedo llevar esto a una ecuación cuadrática. Sí lo puedo hacer y puedo calcular t. Pero es una ecuación cuadrática y más adelante en otra de las partes va a ver que hay un ejercicio que parece sencillo también, pero que se convierte en una ecuación cuadrática. Y esas ecuaciones las vamos a empezar a ver en la próxima clase. Por ahí voy a empezar, que es una ecuación cuadrática para poder resolver ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, si no manejamos qué tipo de ecuaciones hay, va a ser muy complicado. Por eso, esta última parte T la dejamos por ahora y vamos a pasar a la siguiente ecuación. Esta es una ecuación igual de movimiento, donde ya aquí, ojo, esta ecuación no es así. Esto es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración por distancia. Esto está ya la velocidad final, aquí está despejada. Ya ellos despejaron aquí la velocidad final. Ya está despejada. Pero la ecuación original no es esta. Entonces te piden que despeje velocidad inicial, aceleración y distancia. Esto se puede hacer perfectamente sin ningún inconveniente. Nos quedan todavía unos minutos y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a anotar velocidad final es igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces, quitamos esto y ponemos la pizarra. No, primero quieren que despeje velocidad inicial. La raíz, ¿cómo pasa del otro lado? Al cuadrado. Sencillamente, de un plumazo quito esa raíz de ahí. Entonces me queda velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Después paso todo esto que está sumando, lo paso para allá. Me queda velocidad final al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y después paso el cuadrado de la velocidad inicial que pasa como raíz. Ojo, si esta raíz pasaba como cuadrado, este cuadrado pasa como raíz. Son cosas inversas. Los cuadrados pasan como raíces, las raíces pasan como cuadrados. Entonces, sencillamente, velocidad final al cuadrado menos 2 por aceleración por distancia
igual a la velocidad inicial. Despejada la velocidad inicial. Listo. Ahí lo tiene para que lo copie si quiere. Rápido. O sea, no es, en este caso no es tan difícil porque no me conduce a una ecuación cuadrática. El problema es cuando yo tengo que despejar algo que está por duplicado, que a lo mejor está elevado al cuadrado o que está en el denominador. Eso se hace más engorroso porque me puede conducir a una ecuación de segundo grado que no se resuelve como las de primero, por supuesto, naturalmente que no. Por eso es que vamos a ver ecuaciones la próxima vez rápidamente, porque las siguientes partes tienen que ver también con darle valor a una ecuación y resolver sistemas de ecuaciones. Entonces hay que manejar ecuaciones. ¿Ok? Esa es la razón técnica y por eso la próxima vez empezaremos por ahí. Entonces, vamos a borrar y vamos a despejar. Ve despejando ahora. Despéjame la aceleración. Un par de minutos, pues, para que despejen mientras borro, para que despejen la aceleración. Ok. Este sería... Veamos, Como la primero aceleración está hay que acá. quitar la raíz. Primero saca la raíz de ahí. Pásalo al cuadrado. Velocidad final siempre va a quedar al cuadrado. Ya está. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Ya está más fácil. Ya se ve más clara la cosa. Sí. Entonces, ahora paso este término completico para el otro lado. Está sumando, pasa restando. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Y ahora tengo dos distancias que están multiplicando. Lógico, ¿cómo van a pasar? Dividiendo. Entonces, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por distancia es igual a aceleración. Muerto el asunto. Está. Y lo mismo vas a hacer para la distancia. Fíjate que no lo voy a hacer, pero la distancia te va a quedar acá y aquí te va a quedar la aceleración, porque el proceso es el mismo, exactamente el mismo. De aquí te va a quedar 2 aceleración por distancia, pero ahora tú quieres distancia. Entonces la 2 aceleración que está multiplicando la va a pasar dividiendo. Por eso aquí te va a aparecer, cuando despegue la distancia, lo vas a hacer tú como tarea, te va a quedar 2 por aceleración es igual a distancia. Pero el proceso lógico es exactamente el mismo. El mismo. Vamos a poner la guía y vamos a ver entonces. Vamos a ver esta, la tercera. Energía mecánica es igual a la masa por la gravedad por la altura más la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Aquí el problema es cuando te dicen despeje la masa. De nuevo, este caso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero solo la masa. Vamos hoy a despejar la velocidad, que si podemos. ¿Ok? Fácilmente. Sí, para... Fíjate bien, ya a estas alturas, ya son las 11. Sí, ya vamos a terminar porque es una hora, ¿no? Me pidieron una hora. Entonces, pero un par de minutos. Y era la velocidad. Fíjate tú, este término completo, MGH, va a pasar directo del otro lado negativo. Completo. Después te va a quedar entonces m por b cuadrado entre 2. Pasas el 2 que está multiplicando, lo pasas, que está dividiendo, lo pasas multiplicando. Y la masa va a pasar dividiendo. Y después pasas esto como raíz. O sea, la velocidad va a ser la raíz de 2 veces e menos mh entre m. Eso va a ser el despeje de la velocidad.
Y la altura está más fácil todavía, porque fíjate que la altura, este término completo, mb cuadrado entre 2 pasa de 1 completo para allá negativo. Y el MGH, Sí. el MG pasa dividiendo. La H te queda tranquilamente sola. ¿Ok? Entonces, Sí. yo voy a despejar. Ok, yo voy a hacer el despeje de la velocidad, que está más difícil que el de la altura. ¿Ok? Sencillo. Esto pasa de una vez para allá negativo. EM menos MGH igual a M por B cuadrado entre 2. El 2, ya, porque, a ver, un marcador que escriba mejor. El 2, este de abajo pasa multiplicando. 2 por EM menos MGH igual a MB cuadrado. Ahora paso esta M para allá. Está multiplicando, pasa dividiendo. 2 por EM menos MGH entre M igual a B. Pero este cuadrado lo puedo pasar de una vez como la raíz. Listo. Resuelto el asunto. Sí. Ahí está. Y ojo, despejar la H es muy fácil. No lo voy a hacer, hazlo de tarea. Y si hay problemas lo hacemos después. Porque este término pasa completo para allá. Mira, MG. Está multiplicando la H. MG pasa dividiendo. Listo, dos pasos. Resuelto el asunto. Lógico, porque no te están diciendo que lo pongas bonito, ¿no? Son dos cosas distintas. Que te digan, no, es que tiene que pulirlo. Bueno, ya esa es otra cosa. Pero eso no es así. Bueno, el cuarto ejercicio de esta primera parte es un ejercicio un poco más complicado, sobre todo cuando vas a despejar K. Pero no está tan complicado. Fíjate, te piden despejar B. B está abajo. Lo primero que hay que pasar es esto, que está positivo, pasa a negativo. Y después, esto está en el denominador. Y ahí tienes dos alternativas. O pones esto directo del otro lado en el numerador, o pasas esto primero para el otro lado y después vuelves a pasar. Como quieras. Voy a dejar que lo ensayes. ¿Okay? Ensáyalo. Porque también es cierto que esto hay que darle a la mente un rato también para que lo procese y lo ordene. ¿Ok? Ahora haz otras cosas y yo te sugiero como metodología que en la tarde siente y lo vuelvas a hacer y trates de hacer alguno de los que no hemos hecho. Lo vamos a hacer todos, todos. ¿Okay? Y ya que dijimos las generalidades hoy, la próxima será todavía más intenso. Entonces, pero quiero que la metodología no es que ahora te sientes 5 horas con esto, no, no, no. Ahora usted vaya a hacer otra cosa. Y después en la tarde retoma, hace unos ejercicios, los mismos que yo he hecho y otros más de los que nos falta. Inténtelo hacer. Si no puede, no hay problema. Nos vamos a volver a ver y entonces los vamos a hacer. Tienes que decirme para cuándo será la próxima hora, cuándo quieres. O sea, yo tengo disponibilidad. Se podría ver si se puede hacer el sábado de 1 a 2. ¿Cuándo? Mañana, si se puede, de 1 a 2 o de 12 a 1.
Yo prefiero de 12 a 1, pero a mí me da igual. O sea, yo no tengo Ok. no tengo Ah, bueno, problema. entonces puede ser de 12 a 1 sin problema. Ok, entonces mañana a las 12 vamos a continuar con esto. Trata de hacer alguno de los que faltan. Trátalo. Mañana ya no entro en Sí, generalidades. sí. Mañana entro directo a trabajar y va a ser intenso. ¿Ok? Por eso es que yo, en este caso, preferí usar pizarrón también junto con lámina, porque en la lámina no se puede hacer todo eso. Garabato, rápido, paso, cambio, muevo. Se pierde mucho tiempo. Entonces, en un ejercicio se te puede ir media hora y esa no es la idea. Hay que hacer muchísimos ejercicios. Muchísimos. Entonces, esta en matemáticas sobre todo, porque hay materias que son más teóricas, que se pueden dar en lámina, pero acá en matemáticas prefiero que sea de esta manera. Entonces mañana va a ser más dinámica todavía, ¿ok? Hoy no quise presionar mucho Ujú. porque, para hacértelos hacer, pero vamos a practicar bastante y esto lo vamos a practicar muchísimo. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, vamos a parar la grabación. Esto